Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Adrián Hernández Climaco, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Tehuacán, exponiendo el tema Estudios necesarios, estudio geológico, geotécnico, mecánica de suelos e impacto ambiental aplicados a carreteras, en un equipo de 5 integrantes, empezando por García Hernández José Luis, Hernández Climaco Ángel Adrián, Ibáñez Romero Humberto, Sánchez Ruiz Goretti, Torres Herrera Maritza. Para comenzar, un proyecto carretero necesita de estudios previos para tener en cuenta sobre qué vamos a construir o por dónde vamos a pasar la carretera, teniendo en cuenta estos factores, tomando en cuenta varios factores que nos ayuden a la construcción y que nos permitan hacer una vialidad segura. Empezaremos por el estudio geológico. Los proyectos de ingeniería civil resulta imprescindible la investigación geológica en cuanto a rentabilizar en tiempo y el coste económico. Además de que para otras cuestiones más importantes se detectar problemas geológicos que se pudieran presentar y definir las soluciones en el ámbito de ingeniería civil. Los estudios geológicos nos sirven para determinar lo que son el terreno y sus estructuras, las condiciones hidrológicas y de drenaje, además de los materiales a utilizar en las distintas capas del firme. Antes de iniciar con los estudios geológicos y la exploración, una primera aproximación que se debe llevar a cabo es la recopilación de datos, y estos datos los podemos encontrar en instituciones como lo que es Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del INEGI y el Servicio Geológico Mexicano. Además de la información que ya de por sí un proyectista debe recopilar, como lo que son planos topográficos, bancos de nivel, fotografías aéreas, referencias de estudios, etcétera, debe considerar algunas otras situaciones, como lo que es la información que debe tener para la conformación de terraplenes, el material de los terraplenes que tiende a consolidarse, las propiedades del terreno natural de cimentación, los problemas de corrimientos o deslizamientos rotacionales y las zonas de la capa freática, en dado caso de que exista alguna. Para cortes y desmontes se debe considerar un reconocimiento geotécnico adecuado, la estabilidad de los taludes sea adecuada también, eso es a partir del estudio geotécnico, y la naturaleza de los materiales, teniendo en cuenta que estamos hablando de la composición geológica de ellas. Además que para la explanada, que es un apoyo para el firme, la capacidad debemos considerar o saber que los suelos de la explanada deben seleccionarse con criterios más estrictos que para el resto del terraplén. Además, llegando a la estructura geológica ejerce una gran influencia en la estabilidad en general se consideran las orientaciones de discontinuidades perpendiculares a la dirección del avance, en situaciones muy desfavorables, en especial cuando se busan a dicho avance. Y ustedes se preguntarán qué es un busamiento. Bueno, el manteo o busamiento, el busamiento es el ángulo que forma la línea máxima pendiente de una superficie de un estrato, filón o falla con su proyección sobre el plano horizontal. Eso es lo que se refiere a un busamiento. Teniendo en cuenta eso, que observamos algunas estructuras que pudiesen presentarse diferentes entre sí, además de tener en cuenta los estudios informativos. La morfología, estratigrafía y litografía, tectónica e hidrología, cada uno de ellos muy importante entre sí y relacionados. Además de los estudios de materiales, la descripción geológica en general, la localización, descripción de características de los grupos litúrgicos y la descripción y cortes de canteras en yacimientos granulares. De esto tendremos lo que es un ejemplo más adelante, los estudios geológicos de detalle. Algunos métodos geofísicos son utilizados en los estudios geológico-geotécnicos para la carretera, presentan varias ventajas. Algunos de estos métodos son relativamente económicos, tienen cierta amplitud y pues más que nada favorecen en cuanto a tiempos, es decir, reducen los tiempos y son relativamente cortos los tiempos de procesamiento de datos. Actualmente, la exploración geofísica ofrece una variedad amplia de métodos y modalidades, y esto en consecuencia de la tecnología con la que contamos. Algunos de ellos son los métodos sísmicos, sistemática de reflexión, sísmica de reflexión, métodos eléctricos, sondeos eléctricos verticales, calicatas eléctricas, dipolo-dipolo, potencial natural, métodos gravimétricos, métodos magnéticos, métodos electromagnéticos de alta frecuencia, entre otros.
Algunas de sus finalidades principales son lo que es determinar los espesores de los diferentes materiales que existen, determinar los tiempos de arribo de las ondas longitudinales P y transversales. P es referente a primarias y transversales S, es decir, ondas sonoras de los diferentes estratos. Y ya para finalizar, pues correlacionar estos espesores y velocidades de la propagación de las ondas con las características litológicas y geotécnicas que pues, existen en los diferentes paquetes de roca que constituyen la estratigrafía del sitio. Aquí podemos ver cómo es que funciona la propagación de ondas a través de un martilleo en un punto específico para que el receptor para que el receptor tome lectura de estas ondas y el tiempo en el que se tarda en regresar. Llegamos a la parte del ejemplo. Para el ejemplo tenemos la elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la estabilización de taludes de cortes en la carretera Colima-Tacomán, tramo Colima con entronque Tacomán, entre los kilómetros 17 más 400 al kilómetro 17 más 600, 18 más 700 al kilómetro 19 más 300 y del kilómetro 21 más 400 al kilómetro 21 más 600. Efectivamente. Para empezar, tenemos lo que es la geología. Se hizo un recorrido en campo para la identificación de las estructuras mismas que se describen a continuación. En resumen, se describe la geología regional de un tramo del lado derecho de la autopista de Colima-Tacomán para definir las características geológicas y las condiciones de estabilidad en las que se encuentran los taludes de los cortes ubicados en las zonas ya antes mencionadas. Empezando por la geología regional, tomaron en cuenta lo que es la ubicación exacta del lugar, teniendo en cuenta las colindancias que tiene y teniendo en cuenta las colindancias que tiene para su ubicación más exacta. En la zona de trabajo se ubica dentro de un área determinada por la secuencia de Zihuatanejo, la cual tiene más de 200 metros de espesor y se extiende desde la costa de Colima hasta Michoacán. Y el occidente de Guerrero. Está constituida por una secuencia volcano-sedimentaria integrada por las rocas volcánicas y volcanoclásticas, andesitas y dacitas interestratificadas. Aquí nos da lo que es una vista previa de lo que es la conformación de esa zona, la conformación litológica de esa zona, y nos muestra también una serie de imágenes. Por ejemplo, en la figura 1 se muestra una fracción de una carta geológica en escala 1 a 1000, en la que se aprecia el estado de Colima y parte de los estados de Jalisco y Michoacán. Se observa una amplia distribución de roca cretácicas de origen sedimentario, es decir, nos muestran la conformación de la zona en cuanto a rocas de la zona de estudio. Además nos muestra también una columna estratigráfica regional del estado de Colima, dividida en eras como lo que son el Cenozoico, el Mesozoico y el Paleozoico, además de que tiene los pisos, unidades, la simbología y la litología de cada una de estas partes. En la figura también nos ofrece una figura 3 que muestra una fracción de una carta geológica en Colima extraída del INEGI. Esto, como lo habíamos visto en la exposición, el INEGI provee de algunas de información que es realmente importante para este tipo de estudios. Dice, la carta muestra en tonos verdes las estructuras plegadas que conforman sierras alargadas de orientación general noroeste y sureste, constituidas por las rocas sedimentarias, calcáreas, evaporoicas y detríticas del Mesozoico y Terciario. Es decir, nos está dando una vista particular de lo que encontramos en esa región, dentro de lo que es la geología local, la geología regional. Para la geología local, la porción de la autopista Colima-Manzanillo, comprendida entre los kilómetros 17 más 3 ceros y 22 más 3 ceros, se enmarca en la figura 3 tomada en la carta geológica del INEGI escala 1 a 50.000. Es decir, nos regresan a lo que es la carta de la figura 3, donde dice que las rocas expuestas en la cara de los taludes pertenecen a las formaciones de Madrid y Morales del Cretácico Medio. La formación de Madrid está constituida por parte superior de la sección de calizas delgadas interestratificadas con lutitas fósiles plegadas en los cuerpos de yeso.
Y a continuación pues se describe con detalles los taludes. Nos dan una descripción detallada de lo que es por las zonas, es decir, los taludes que se ubicaban en los kilómetros. Empezamos por la primera, que es el kilómetro 17 más 400 al kilómetro 17 más 600, y nos dan la descripción de lo que es la litología y conformación geológica de esa zona en específico. Por ejemplo, este talud se encuentra en la zona de transición de la curva derecha a la curva izquierda, es decir, está bien ubicado donde se encuentra y donde se hizo el estudio de la autopista, y puede dividirse en un talud principal de 23 metros. Además nos da también la información física, que es lo que es las dimensiones de este talud: 23 metros de altura y 160 metros de longitud. Esta es la primera línea de información donde nos describe el lugar. La fotografía 1 nos da una vista hacia atrás del talud, es decir, nos enmarca para corroborar la información anterior, y nos da lo que es también el mapa estratigráfico y la composición de cada uno de ellos, de acuerdo a lo que ya habíamos, de acuerdo a lo que forman. También las calizas artificiales se encuentran en una gran cantidad de esqueletos fósiles marinos, gran parte de ellos con huecos sin reemplazamiento mineral por la eliminación de las porciones orgánicas. Además nos dan una fotografía en la cual nos muestran lo que es nos muestran el tipo de roca a la que sometieron el estudio principal, y cómo es que obtuvieron las muestras para después llevarlas y corroborarlas mediante un laboratorio. El depósito de talud reciente cuaternario que cubre a los yesos y calcitas de la composición limo-areno-arcilla, incluyendo los fragmentos sobreondeados de calizas y yesos, predominando los fragmentos del orden de 3 centímetros de diámetro, equivalente al promedio. Aquí ya nos están dando más información acerca de lo que está compuesto este talud y qué es lo que se encuentra en este lugar, a partir en comparativa también de lo que nos mostró la carta de INEGI. Además, en el segundo talud, porque va por taludes, el talud derecho nos indica que el kilómetro 18 más 700 y 19 más 300, lógicamente el talud del kilómetro 18 más 720 a 18 más 880 está conformado por una alternancia de calizas, lutitas, calcáreas de certificación delgada, una información más acercada a lo que es la composición de cada uno de los taludes. Podemos ver la composición de los taludes. Es mucha la diferencia que observamos en este talud que en el otro. Aquí no existe la presencia de vegetación, es decir, aquí la roca es un poco más dura que en la anterior. Y en la fotografía 7 y 8 nos muestra el tipo de conformación de la roca, es decir, al realizar los cortes para la extracción de las muestras y darnos a conocer el tipo de estratigrafía que tienen, porque podemos ver que hay partes en las que, se puede ver la división entre los tipos de roca, y podemos apreciar que de primera instancia es una roca maciza, porque no existe la presencia de vegetación. Los últimos taludes, que son del kilómetro 21 más 400 al 21 más 600 del lado izquierdo y del lado derecho e izquierdo, el talud tiene una altura máxima de 33 metros entre los kilómetros 21 más 490. Las fotografías 14 y 15 muestran el talud desde dos ángulos diferentes para apreciar su composición litológica con mayor detalle. Las fotos 14 y 15 son estas. Se aprecia cómo es que cambia el tipo de roca de un lugar a otro. También en las fotografías 16 y 17 nos damos una idea de que el tipo de roca es más porosa y por ende más frágil. En la fotografía 18 podemos apreciar un deslizamiento que pudo haberse originado con anterioridad por el tipo y composición del talud. Y bueno, ya para terminar, en las fotos 18 y 19 de este último talud,
Este último talud ubicado en los kilómetros 21 más 400 y 21 más 485, un total de 85 metros de longitud. Los detalles de agrietamiento observados en los yesos afloran en la cara del talud, debido a la susceptibilidad que tienen estos a los cambios de humedad y temperatura del ambiente. Como lo podemos ver, la presencia de vegetación indica humedad. Y pues esto fue todo por parte de esta exposición. Les agradezco su atención y un compañero estará continuando con el siguiente tema. Muchas gracias. Nos vemos.